La historia comienza con un matemático francés llamado Jean-Baptiste Joseph Fourier. Fourier quería entender cómo se mueve el calor dentro de los objetos. Imagina que tienes una barra de metal caliente. ¿Cómo sabes cómo el calor se distribuye con el tiempo? Fourier quería responder a eso. Mientras trabajaba en esto, descubrió que cualquier fenómeno repetitivo, como las variaciones de calor, podían descomponerse en algo mucho más simple: ondas, seno y coseno. Imaginemos la siguiente gráfica. Como se puede observar, esta gráfica presenta la particularidad de que se repite en el tiempo 4. Es por ello que decimos que es periódica. Y a su vez puede descomponerse como una suma de ondas más simples, seno y coseno, denominadas las series de Fourier. Pues muchas señales en el mundo real son periódicas, como las ondas de sonido, las ondas de luz o las señales eléctricas. Las series de Fourier nos permiten analizarlas y entenderlas, descomponiéndolas en componentes básicos. Ahora que vimos cómo las series de Fourier nos ayudan a descomponer funciones periódicas, quizá nos preguntamos, ¿cómo es posible representar algo tan complejo como las ondas senoidales con tanta precisión? La respuesta está en las fórmulas de Euler. Es aquí donde aparecen y se conectan los números complejos, las funciones trigonométricas y la exponencial. Ahora imaginemos que tenemos una rueda en el plano y quieres describir cualquier punto en su circunferencia. En lugar de usar coordenadas cartesianas x, y, podemos usar las fórmulas de Euler, que nos permiten describir cada punto usando un ángulo θ y la forma exponencial e elevado a iθ. Esto es como decir que todo está girando en torno al número e. ¿Y todo esto cómo se relaciona con las series de Fourier? Pues suponiendo que los senos y cosenos son las piezas básicas que usamos para crear una función, existe una forma más rápida de escribir esas ondas, y es usando exponenciales complejas. Imaginemos que tenemos diferentes tipos de piezas para construir una figura, senos y cosenos. Cada uno tiene una forma diferente, pero puedes usarlos todos para construir nuestra figura compleja. Sin embargo, podemos facilitarnos aún más esta tarea, usando exponenciales complejas, que es como tener una sola pieza que con una pequeña rotación puede construir toda una figura sin necesidad de usar varios tipos de piezas. Todo lo anterior lo podemos resumir en esta fórmula, que es como decir, puedo construir cualquier onda sumando muchas ondas más pequeñas, pero en lugar de escribir senos y cosenos, usamos el término e elevado a la i en x, que ya tiene dentro la información del seno y coseno. A su vez, los coeficientes son solo los números que nos dicen cuánto de cada onda necesitamos para construir nuestra función. Es como saber cuántas piezas de cada tipo necesitas para completar nuestra figura. Veamos un ejemplo. Imagina un péndulo oscilando de un lado al otro. ¿Cómo podemos describir este movimiento con matemáticas? Pues usando una herramienta poderosa, las exponenciales complejas. Hace que todo esto sea más sencillo. Para entender el movimiento de un péndulo usamos algo llamado una ecuación diferencial. Esta ecuación describe cómo cambia la posición del péndulo con el tiempo, pero resolverla directamente no es tan fácil. Tradicionalmente resolvemos esta ecuación usando funciones seno y coseno. La solución se ve algo así. Aquí es donde entran las exponenciales complejas. La fórmula de Euler nos dice que podemos escribir seno y coseno en términos de una exponencial compleja. Esto no solo simplifica los cálculos, sino que también nos da una forma más clara de entender el movimiento. ¿Qué es una función periódica? Imagina una onda que se repite una y otra vez, como las olas del mar. Una función periódica es eso, algo que sigue un patrón constante. Este patrón tiene un periodo, t, que es cuánto tiempo tarda en repetirse. Pero, ¿qué pasa con los periodos arbitrarios? El periodo t puede ser cualquier cosa, no solo 2π. Por ejemplo, no todas las ondas tienen el mismo ritmo. Algunas son más rápidas, como las ondas de radio, y otras más lentas, como el ciclo de una máquina. A estas ondas con periodos diferentes las llamamos funciones con periodo arbitrario. Para ajustar todo esto en las series de Fourier usamos la siguiente fórmula. Esta fórmula nos ayuda a encontrar la frecuencia angular base. Así que no importa si tu onda es rápida, lenta o tiene un periodo muy raro. Con las series de Fourier podemos representar cualquier onda, solo ajustando su frecuencia y descomponiéndola en onda.
Funciones pares e impares. Una función par satisface que cualquier valor de su dominio tiene la misma imagen que el valor opuesto, es decir, que g de menos x es igual a g de x. Por lo tanto, la gráfica de dicha función es simétrica con respecto al eje y. Se nos proporciona el siguiente ejemplo. La siguiente función es par ya que la función dada es x cuadrada menos 1. Haciendo uso de la definición de una función par, tenemos que f de menos x es igual a menos x al cuadrado menos 1, recordando que el menos x se debe ser sustituido en la x de la función dada, por lo cual nos da como resultado x al cuadrado menos 1, que es nuestra función original. Una función impar satisface que cualquier valor de su dominio tiene como imagen al opuesto de la imagen del valor opuesto, es decir, que h de menos x es igual a menos h de x. Su gráfica es simétrica respecto al origen de las coordenadas, es decir, la gráfica no cambia si se rota 180 grados. Se nos presenta el segundo ejemplo donde nos dice que la función f es impar ya que tenemos la función f de x de 1 sobre x, el cual aplicando la definición de una función impar es f de menos x es igual a 1, sustituimos la x por menos x, lo cual obtenemos un resultado de menos 1 sobre x, lo cual nos da como resultado el menos f de x, que es lo que menciona la definición. Paridad de las funciones trigonométricas. A continuación se hará el uso de las definiciones de una función par e impar para conocer si la función seno y coseno son pares e impares, dándonos como resultado que la función seno es una función impar y la función coseno es una función par. Pasamos a las propiedades de las funciones pares e impares. La primera de ellas es que toda función real es igual a la suma de una función par e impar. La segunda propiedad es el producto de dos funciones pares es una función par. Es por ello que se realizó la demostración utilizando propiedades, llegando así que h de menos x es igual a f de menos x por g de menos x, que este es igual a f de x por g de x, lo cual es igual a h de x. La tercera propiedad nos dice que el producto de dos funciones impares es una función par, es por ello que de igual forma se realizó la demostración, siendo así que h de menos x es igual a f de menos x por g de x, de menos x. Haciendo todo el desarrollo tenemos que menos 1 por menos 1 f de x g de x nos da como resultado f de x por g de x, siendo igual esta a h de x. La cuarta propiedad nos dice que el producto de una función par y una función impar es una función impar. Se hace la misma analogía utilizando definiciones, llegando así a la demostración correspondiente, que es h de menos x, que es igual a f de menos x, por g de menos x, llegando así a menos h de x. La quinta propiedad nos dice que la suma de dos funciones pares es una función par y finalmente la suma de dos funciones impares es una función impar. Ahora vayamos con un tema bastante interesante, el conocer el impacto de las propiedades de funciones pares e impares en las series de Fourier. Es increíble saber las propiedades, que las propiedades de paridad simplifican significativamente la representación mediante series de Fourier al determinar qué términos de coseno o seno están presentes. Como se muestra a continuación, tenemos f de x que va a ser igual a que nosotros tengamos f par de x más la parte de la función impar, sabiendo que para las funciones pares solamente contribuyen a los coeficientes de coseno, que serían los de an, y al término constante a0. Y para las funciones impares solo contribuyen a los coeficientes de seno, que sería bn, y los coeficientes de coseno an y al término constante a0, pues son 0. Y a continuación nos movemos aún más a un tema más interesante. Jamás debemos olvidar que las series de Fourier nos permiten representar funciones periódicas como una suma infinita de senos y cosenos, donde A0, AN, BN son los coeficientes de la serie de Fourier. Estas fórmulas permiten obtener dichos coeficientes de una función f de x a la que se le quiere escribir como una serie de Fourier. Pero, ¿qué pasa si te digo que el cálculo de estos coeficientes puede ser simplificado de manera magníficamente increíble?
Cuando existen los casos en que las funciones son pares e impares. Si g de x es par, entonces cumple con g de menos x es igual a g de x y es simétrica respecto al eje y. Por lo tanto, los términos con seno desaparecen porque el seno es una función impar, lo que implica que bn es igual a 0 para todo n, deduciendo así que la serie de Fourier solo contiene cosenos. Y del otro caso es si h de x es impar, entonces cumple con que h de menos x es igual a menos h de x y es simétrica respecto al origen. Por lo tanto, los términos con coseno desaparecen debido a que el coseno es una función par, lo que implica que an será igual a 0 para todo n, excepto para a0, siendo así que la serie de Fourier de f de x solo contiene senos. Para este punto de los métodos para determinar los coeficientes de Fourier sin realizar integraciones, estaremos analizando el método de simetría. Este método permite determinar los coeficientes de Fourier aprovechando las propiedades de las funciones pares e impares, eliminando la necesidad de calcular integrales complejas. Este método se basa en las siguientes ideas. Para las funciones pares solo tenemos los términos de coseno, que son los an, y el término constante a0. Los coeficientes de seno bn son 0 debido a la simetría respecto al eje y. Para las funciones impares solo tienen términos de seno bn, que son esa parte, y los coeficientes de coseno, que son an, y el término constante a0 son 0 debido a la simetría respecto al origen. Vayamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos con un ejemplo, donde se nos pide representar la función seno de x mediante series de Fourier, considerando su periodo estándar que es de 2π. Al ser el seno de x una función impar, esto nos implica que al evaluar el valor de la función en menos x, obtenemos el opuesto del valor de la función en x. Esto es clave porque implica que ciertos términos en su serie desaparecen automáticamente. Recordando las propiedades de las funciones pares e impares respecto a las integrales, estas las podemos simplificar debido a la simetría de las gráficas. Por ejemplo, para una función par, de acuerdo a la gráfica vemos que la simetría en el eje y nos da que el área del lado derecho es igual a la del lado izquierdo. Por lo tanto, tenemos que es 2 veces respecto al origen y nos queda de esta forma. Si la función es impar, recordando que la simetría es respecto al origen, entonces una área nos va a quedar positiva y la otra negativa, con una magnitud igual. Entonces, por lo tanto, el valor de la integral va a ser de 0. Y recordando también las propiedades en un producto, que son las siguientes. Al tener seno de x, que es una función impar, y aplicando las propiedades de un producto, para el coeficiente a subíndice 0, tenemos la integral de una función impar, por lo tanto es 0. Para el coeficiente a subíndice n, tenemos el producto de una función impar, que en este caso es el seno, por una función par, que es el coseno, que nos da impar. Por lo tanto, el coeficiente también es 0. Y para el coeficiente b subíndice n, tenemos el producto de una función impar por otra impar, que esto nos da par. Y recordando lo que vimos en las gráficas, esto sería el doble, representándose de esta forma, donde L es la mitad de t, debido a que partimos del origen hacia una de las mitades. Entonces, L tiene un valor de pi. Sustituyendo y cancelando términos, nos queda de la siguiente forma. Como la integral es simétrica con respecto al intervalo que va de 0 a pi y la función seno tiene la propiedad de ser impar, entonces, dado que los productos de senos también tienen la propiedad de ser impares para estos valores de x, la integral de la función es distinta de 0 solo cuando n vale 1. Por lo tanto, nos queda de esta forma. Y seno al cuadrado ya es una integral conocida, que es pi sobre 2. Por lo tanto, el coeficiente b1 es igual a 2 sobre pi por pi sobre 2. Y esto nos da 1. Esto significa que la serie de Fourier para seno de x es seno de x, porque la función ya está completamente representada por su primer término seno de la serie.